tarde. Bendito sea el Señor. El duro camino a la mesa. Así se llama. El duro camino hacia la mesa. Gloria al Señor. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por favor leamos en el capítulo número 10 del Evangelio de Juan. Estaremos considerando los versículos 30 y 31 y 32. Juan capítulo 10, versículos 30, 31 y 32. Aleluya, Dios es bueno y todo el tiempo. Amén. Cuando usted lo tenga me responde con un fuerte amén. Gloria a Jesús. Amén. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, te bendecimos porque tú has sido bueno. Señor, porque este día, Señor, lo hemos dedicado, Señor, desde muy temprano, Padre. Señor, hicimos preparación, Señor. El altar ha estado preparándose, Señor, para este momento, para este tiempo. Y tu pueblo está aquí en tu casa, Señor. Permite, Señor amado, que mis palabras, Señor, reflejen, Señor, tu buen pensamiento, Padre. Tu buen propósito, Señor, con el cual tú vas a bendecirles, tú vas a edificarles en esta tarde, Señor. Señor, retiramos todo pensamiento humano, Señor, y nos ponemos en tus manos para que lo sobrenatural tuyo se manifieste en cada vida y cada corazón, Señor. Aquí hay gente con necesidad, Padre Santo, comenzando conmigo mismo, Señor. Mis debilidades no alcanzan, Padre. Sin embargo, reconozco, Señor amado, que cuando esto sucede es porque tu poder se estará fortaleciendo en medio de nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor. Señor, respalda tu palabra y a tu siervo en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Puede tomar su asiento y dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Quiero tomar el tiempo para reconocer a nuestros hermanos de la alabanza, muy especialmente a mi hija, que fue quien dirigió. Estuvo muy precioso. La gloria sea para el Señor. Bendito sea Jesús. Sabe, todo el servicio del Señor es importante. Desde que entramos, hermano, hasta el último amén que aquí se dice, es importante. Y debemos nosotros de estar pendientes porque Dios nos está hablando aún desde ese momento. Desde que se hace la primera oración en este lugar, el Señor ya está ministrando nuestras vidas. ¿Lo cree así usted? Sí, mi hermano. Es bien difícil usted ir a un lugar y que le digan ya se terminó. Lo único que quedó fue un poquito de fresco. ¿Lo quiere? Qué difícil, ¿verdad? Y que le cuenten lo bueno que estuvo. Que le cuenten lo bueno, el buen alimento, la buena vianda que hubo en ese momento. Mis amados, aprovechemos, seamos sabios y aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días, dice, son malos. Los días son malos. Los únicos días buenos son el hermano Díaz, que es pastor allá de otra congregación, pero los días literales. Mis amados, esta semana ha sido una semana bien tremenda. Usted lo sabe, lo mencionamos el día viernes y no está de más mencionarlo nuevamente. El luto que se está viviendo en la República Dominicana, cuando día a día, mis amados, se van descubriendo más y más cuerpos. Y sinceramente que ese duelo también lo debemos de tener nosotros. Cualquiera diría y excusarse diciendo si fueron personas mundanas las que murieron, pero no, mis amados, fueron vidas humanas. Y por ellas también el Señor pagó con su sangre. Así que debemos de sentirnos, como dice la palabra, llorar con los que están llorando, reír con los que están
riendo. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor traiga. El Señor está hablando, mis amados. Está hablando a la nación de República Dominicana. Y yo sé que hay algo grande que el Señor tiene. Porque ahí hay un pueblo del Señor. Ahí hay pueblo. Ahí hay ministros. Hermanos que gozan de toda mi admiración. Gente, mis amados, que como ustedes, como mis hermanos que son dominicanos, que están aquí. Toda mi admiración y mi respeto. Bendito sea el nombre del Señor. Y oramos para que el Señor traiga paz a estos corazones y que las autoridades también puedan responder, mis amados, de una manera adecuada al dolor que se está viviendo. Porque qué duro es, mis amados, que después de que esté doliendo, alguien vaya y esté empuchando la llaga todavía. Y cosas como esas se están viendo, y desafortunadamente. Pero oramos al Señor y bendecimos esa nación. Bendito sea el nombre de Jesús. Les decía al principio lo doloroso del camino, lo que puede doler venir a la mesa. Hoy, este día, vamos a hacer una pequeña interrupción de la serie que estamos viendo en la carta a los Romanos. Yo sé que todos, yo por lo menos me estoy gozando esa carta. Bendito sea el nombre del Señor, pero hoy es un día especial y merece que hoy interrumpamos por un momento y luego después estaremos recobrando nuestro camino ahí con la carta a los Romanos. A ver si llegamos a Roma, hermanos. Dicen que todos los caminos llevan a Roma. A ver si esta calle nos lleva para Roma. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a hablar, mis amados, acerca de la institución. Mi hijo estaba haciendo remembranza de lo que en este tiempo, ¿verdad? La tradición nos lleva a que la Semana Santa, tradicionalmente, bendito sea Jesús. La Biblia relata en el capítulo 12 del libro de Éxodo, que estuvimos en esta mañana hablando con nuestros hermanos, esa preparación que hubo, ese tipo, hermano, ese simbolismo con el cual el Señor estaba enseñando a su siervo Moisés, y Moisés estaba enseñando. Él les estaba diciendo, esto les será por principio de año, este será el primer mes. El día 10 habrán de buscar un cordero, el día 14 habrá de ser sacrificado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y mis amados hermanos, en los versículos que estábamos leyendo, esa era la preparación, ese era el antes. Eso era como en algunas series o en algunos programas que usted dice, lo que usted no vio. Esa preparación que el Señor Jesucristo estaba teniendo para llegar hacia la mesa, y después de la mesa a un arresto, y después del arresto a un juicio, y después del juicio a ser condenado, y después de ser condenado ser ejecutado, y después de ser ejecutado ser puesto, dice, en la tumba, pero el tercer día se levantó mi Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. No fue algo fácil, mis amados. La humanidad del Señor, hermanos, la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo nunca estuvieron en discordia. La voluntad del Padre, escúchelo, lo voy a repetir nuevamente. La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo nunca estuvieron en discordia hasta este momento. La palabra dice que en el Getsemaní el Señor, su humanidad, le dijo, Señor, esta copa es difícil. Señor, si fuera posible. Nótese usted cómo el Hijo le está hablando al Padre, y analice usted muchas veces nuestras oraciones. Muchas veces le decimos, Señor, actúa, Señor, haz, Señor, muévete. Y el Hijo, ¿qué es el Hijo? Le dije, si fuera posible, Señor. Si fuera posible. Pero no se haga según sea mi voluntad. Que se haga según como tú quieras hacerlo. Esto es, mis amados hermanos, el momento de poner en práctica lo que Él mismo les había enseñado anteriormente a sus discípulos cuando les estaba enseñando su voluntad, les estaba enseñando a orar.
No le dijo en el Padre Nuestro que se haga tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Pero el Señor le dijo: Señor, puedes hacer una excepción en este momento. Puedes hacer que pase de mí esta copa. Y cada vez, mis amados hermanos, que hablamos de una copa, nos estamos refiriendo a juicio. La copa a la cual iba a tomar nuestro Señor era la copa de la ira de Dios, de la cual tenía que tomar completamente. Hay un simbolismo ahora cuando nosotros ahora tomamos la copa, que es el jugo de la vid para nosotros, pero no era esa copa. ¿Alguna vez usted ha sentido que esa copa que usted está tomando le hace un daño? ¿Ha salido de este lugar enfermo por la copa que ha tomado de este lugar? Nunca, nunca. Por el contrario, mis amados hermanos, la copa, cuando nos acercamos a la mesa, esta copa que nosotros tomamos es una copa agradable. Es algo precioso, es un privilegio hermoso que Dios nos da, sentarnos a la mesa para disfrutar de esa copa. Pero la copa que el Señor bebió no era en nada parecido a esto. Era la copa de la ira de Dios. Y yo me imagino el quebrantamiento en su corazón, mis amados, porque era no solo difícil lo que habría de venir, pero era más difícil pedirle al Señor una excepción. Era más difícil decirle: Señor, yo sé que esto va en contra de tu voluntad. Yo les he enseñado a los tuyos que se haga tu voluntad. Y yo en este momento, mi humanidad te pide, por favor, Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Decir pasa de mí es que haz lo que hiciste también con los primogénitos. Haz un Passover sobre mí. No detengas tu copa, no detengas tu ira sobre mí, Señor. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Eso es lo que la humanidad del Señor estaba proclamando en ese momento. Pero gloria a Dios que siempre nos fortalece, hermanos. Gloria a Dios que aún y a pesar de todas esas cosas sabemos lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor, a los que conforme a su propósito son llamados, dice su palabra. Esa copa que el Señor tuvo que tomar, ese juicio, esa ira que cayó sobre él, le dio lo que ahora estábamos leyendo en la carta a los Efesios: un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, nuestro camino a la mesa a veces va a tener estorbos. A veces va a ser difícil. A veces nos acercaremos, hermano, con dolor en nuestro corazón, con duelo, como lo estamos haciendo en este día, porque hay duelo en nuestro corazón, hay sentimientos. Es difícil. Pero ¿sabe algo? El Señor me decía: va a valer la pena caminar hasta la mesa. Va a valer la pena llegar hasta la mesa. En el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. 22:1 y 2. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban, dice, cómo matarles. ¿Cómo era que? ¿Cómo tramar esto? Mientras Jesús entraba un día como hoy, digámoslo así, en su entrada triunfal hacia Jerusalén, donde dice que fue y estaba aquel pollino, aquel burrito,
sobre el cual él montó, dice, y que las multitudes, sus palmas, las ponían frente de él y todos gritaban, Hosana en las alturas, Hosana al Rey que viene. Los enemigos del Señor estaban tramando ya su muerte. Los enemigos del Señor estaban buscando cómo habrían de deshacerse de aquel profeta que había venido a revolucionar a toda la ciudad, a toda la nación, y que eventualmente revolucionaría a todo el mundo entero. Bendito sea Jesús. Es que los tiempos no están divididos antes y después de Buda, hermanos. Los tiempos no están divididos antes o después de Mohammed. Los tiempos están divididos antes y después de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Lo he dicho quizás antes, si no lo he escuchado, lo voy a repetir. Todas las religiones mayores hablan acerca de Jesús. Todas ellas. Los musulmanes en su libro sagrado del Corán hablan acerca de Jesús. Los hindúes en sus libros sagrados hablan acerca de Jesús. Los budistas hablan acerca de Jesús, hermano. ¿Quién no habla de Jesús? En bien o en mal, pero todos hablan de Jesús. Aleluya. Pero sin embargo nosotros venimos y leemos nuestra palabra y no habla de Buda, no habla de Mohammed, no habla de ningún otro Dios. Un solo Dios, hermano, un solo mediador. Cristo nuestro mediador. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ellos buscaban, dice. Era la antesala de aquella mesa. Se había de realizar llámese usted, un miércoles. Y Jesús ya estaba viendo dónde habría de pasar y celebrar junto con los suyos aquella última cena. Bendito sea Jesús. En su mente y en su corazón ya había una determinación, hermanos. Pudiéramos haber dicho en un lenguaje que quizás algunas personas lo entenderían mejor. La suerte ya había sido dada. No había un camino hacia atrás. Sus discípulos le dijeron, oye, mi Señor, pero ¿a qué vamos a ir a Jesús? ¿A qué vamos a ir a Jerusalén? ¿No sabes que buscan tu vida? Voces de advertencia venían sobre él para quizás ahorrarles, según ellos, el padecimiento. Y alguien irónicamente entre ellos, vayamos nosotros también, de total, para que nos maten también. Imagínense, qué palabras, hermano, qué ayuda, ¿verdad? Con amigos así, ¿para qué enemigos, hermano? Pero era natural, hermano. Era natural. Hermanos, instintivamente nosotros hemos sido armados con una potente arma que se llama miedo. Usted sabe que si no tuviéramos miedo, no pudiéramos, hermanos, defendernos tampoco. El miedo nos impulsa a defendernos. El temor nos hace resguardar nuestra vida. Y eso era lo que estaban haciendo. Simplemente los discípulos de ellos estaban salvando su pellejo. Nada más y nada menos que eso. El Señor les invita y les dice, ¿sabes qué? Vamos, oremos. Y cuando iban allá, dice, sus ojos estaban cargados de sueño. El Señor retorna y los regresa y los ve que están dormidos, y el reclamo es para Pedro. Pedro le dice, ¿no habéis podido orar una sola hora tan siquiera? Orad, dice, para que no entréis en tentación. ¿Y a quién se lo decía? Al que iba a caer en tentación. Bendito sea Jesús. Dios no habrá de actuar ni hacer nada sin traer una advertencia para nuestras vidas. Mis amados, yo no conozco tu corazón. Sinceramente, conozco lo que me cuentas, pero el Señor sí conoce tu corazón. El Señor sí sabe cómo tú has venido aquí esta tarde. El Señor sí sabe lo profundo, los designios más íntimos, que no hay psicólogo ni hombre humano que pueda acceder, pero Dios sí los conoce.
Dios sí los puede accesar, mis amados. No importa que le hayas puesto password sobre password, clave sobre clave. El Señor se conoce todas las claves. Y Él abre todo y expone, dice, a la luz todo lo que en secreto se pueda hacer o haya o exista. Algo sí te digo, mis amados. Si has venido con dificultad, si has venido en esta tarde, mi amado, con alguna carga, un peso en tu corazón, yo quiero que ores, igual que oró Jesucristo. Señor, bueno, en este caso, quizás lo contrario, pasa sobre mí tu copa, Padre. Dame a beber de tu copa. Dame a beber, quiero sentarme contigo. La dificultad está ahorita, pero una vez me siente contigo, Señor. Así como Mefibosec, hermano, que fue sentado en la mesa del rey. ¿Usted cree que se miraba la minusvalidez? No se notaba. Al estar allí sentado junto al rey, mis amados, nada de eso era notable en él. Ya habían sobre él puesto vestiduras reales. Y habían sobre él dádole un nombre reconocible. Su linaje había sido escarbado y ahora este es el hijo de Jonatán, hijo del primer rey de Israel. Ven y siéntate a la mesa. Pero no fue fácil para Mefibosec. No fue fácil. Antes de eso tuvo que pasar por años en Lodebar, en aquella tierra que no producía nada, en aquella tierra de sequedad y de soledad. Pero una vez llegado a la mesa, mis amados, una vez accesado, y esto es lo importante, que tú y yo hemos llegado a la mesa. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero volviendo a Jesucristo, allí mismo en el versículo 3 del capítulo 22 que leímos, entró Satanás, dice, en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Ellos le alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Bendito sea Jesús. Qué difícil fue esto, hermanos. Qué difícil es. Mis amados, de nuestros enemigos esperamos lo peor. Pero de nuestros amigos esperamos que nunca nos traicionen, que estén con nosotros en las buenas, en las malas y, como digo yo, también en las otras. Bendito sea Jesús. Hermanos, había sido, como dice aquí la palabra, uno entre los 12. Los 12 confiables, los 12 que siempre estaban con él. Y él, hermano, con una razón más, a él le había sido confiado ¿qué? El botín. Él era el tesorero, el cercano, el que estaba allí, hermanos, el que era el encargado de hacer las obras de beneficencia, de caridad, de cobrar, ¿cómo se llama? De recoger las ofrendas, de recoger, mis amados, lo que pudieran recoger. Él había sido confiado, hermanos. Hermanos, el corazón de Jesús había sido confiado en este hombre. ¿Conocía el Señor que le iba a traicionar? Conocía el Señor. Pero aún así, el Señor se dispuso a darle una confianza. Entiéndase esto, mis amados hermanos, que el Señor no tendrá por justo al impío. Él retribuirá justo juicio sobre ellos, pero no lo hará sin dar una oportunidad. No lo hará sin prestarles una oportunidad, mis amados.
para que nadie en aquel momento tenga ninguna tan sola excusa que sea viable o que pueda ser tomada en cuenta. Él, dice, el Iscariote, él, mi amigo, el que estaba cerca, él que puso su mano, hermanos, en el muslo del maestro, él el que se atrevió a besarlo y a entregarlo con un beso, él que podía acercarse confiadamente, a quien el Señor le dijo: ¿sabes qué, amigo? Lo que habrás de hacer, hazlo pronto. ¿Puedes arrepentirte en este momento o puedes entregarme? Ya en su corazón estaba determinado a hacer lo que habría de hacer. Qué difícil, hermano, es que cuando tuvieran que sentarse a la mesa, el que le iba a traicionar también iba a estar entre ellos. También iba a comer con ellos. Es más, a Juan le fue conferido un secreto de estado. A Juan, al más pequeño de todos los discípulos, le dice: ¿sabes qué? Es el que mete la mano conmigo en el pan. Ese habrá de traicionarme. Y Pedro pudo leer los labios. El Señor se lo dijo a Juan. Juan lo sabe. Y le fue a preguntar y le dijo: ¿qué te dijo el maestro? Porque estoy afligido. Él con mucha más razón: hay aflicción en mi corazón. Pedro quizá fue el primero que dijo: ¿seré yo, Señor? Y sucedido eso, todos los demás, porque había entre ellos, hermano, una raíz de traición, hermano, como la hay en todos nosotros aquí. ¿Cuántas veces, hermano, hemos traicionado al Señor? ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado del evangelio? Hemos tenido la oportunidad quizás de hablar, pero es que me da pena. Y no estoy diciendo que eso te descualifica de la salvación, pero al igual que los discípulos, nos sentimos mal. Ellos se sintieron mal. Y Juan no pudo decirle. Juan guardó ese secreto. Se quedó, hermano, no sé qué respuesta pudo haberle dado el muchacho. Pero la realidad es que todos ellos se quedaron con la duda y hasta después se dieron de cuenta. ¿Quién es el que hubo traicionado a nuestro Señor Jesucristo? Difícil el camino a la mesa, hermano. Difícil es. Muchas veces, mis amados, este es el día que nosotros nos separamos para el Señor y hacemos propósito en nuestra casa. Hoy en esto hemos anunciado, mis amados, que nuestro hogar está dispuesto para la oración, para que usted llegue este día. Hermano, si le digo, se llegaba a las 9 y no llegaba nadie. Y yo en mi corazón, ¿será que no va a venir nadie? Y la convocatoria. Y los que dijeron amén el domingo pasado, Señor. Pero iban llegando ahí, después fueron llegando. Bendito sea el nombre del Señor. Comenzamos con una conversación y después le digo, venimos a orar, les digo. Venimos a orar con los primeros dos que habían llegado. Venimos a orar. Y nos pusimos sobre nuestras rodillas y derramamos nuestro corazón en aquella sala. Bendito sea Jesús. Y gloria a Dios por los que se fueron anexando después. Pero si tú no fuiste, faltaste tú. Si tú no llegaste, faltaste hoy. Y sabes, no vengo aquí para acusarte. Razones tendrás. Razones hay para no poder haber llegado a ese lugar. Lo importante es que llegaste ahora a la mesa. Lo importante es que ahora estás aquí. Bendito sea Jesús. ¿Sabes algo? Yo no puedo
hermanos, bajo ningún momento dejar de entender lo que el Señor Jesús sentía en ese momento. Él quería la compañía, hermanos, de sus discípulos. Él quería estar con ellos. Él hizo, mis amados, ¿cómo se llama? Preparación para esa mesa. Mandó a unos adelante y le dijo, vete a tal aldea, vete a ese lugar, en ese lugar encontrarás. Si alguien te pregunta, dile, mi Señor me lo dijo, que aquí está el lugar donde vamos a celebrar la cena, la Pascua. Porque esa era la razón. Celebrar esa fiesta que se había instituido, hermanos, de miles de años atrás. Esa fiesta tan simbólica, pero tan significativa al mismo tiempo. El Señor la instituye, hermanos, y es verdaderamente enfático el Señor. Lo pone como as a must. You have to do this. Un cristiano, hermano, que está en plena comunión, you have to come to the table. Un cristiano que ha sido bautizado tiene que estar el día de la mesa del Señor. Tiene que vencer, hermanos, obstáculos que se pongan. Tiene que vencerlos. Más cuando es anunciado, hermano. Si no anunciáramos que hay Santa Cena, hermano, hay excusa para decir yo no sabía. Pero el cristiano debe de anhelar, hermano. Dice, cuánto he anhelado yo estar con vosotros en este día. Imagínese usted, you have to match that wanting. Tú tienes que matchar ese deseo del Señor. Porque cada vez que aquí se celebra la mesa del Señor, el Señor ha anhelado estar con su pueblo también. What can we do about? ¿Qué podemos hacer if not the same? Sino lo mismo. Vencer los obstáculos, vencer los problemas, hermano. A Jesucristo no le fue fácil. Él ya sabía, mis amados, que su vida, hermano, que sus días estaban contados entre aquellos que deseaban su muerte. ¿No vio aquellos? Los que leímos en el Evangelio de Juan, ellos decían, este es el momento, hay que apedrearle. En el versículo paralelo de eso dice la palabra del Señor que el Señor pasó entre medio de ellos sin que ellos se dieran de cuenta. Hermano, el deseo era en ese día terminar con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no te voy a decir porque sería una exageración pensar de que pasaron entre ellos y que el Señor, hermanos, en un cuerpo invisible pasó y las pedradas cruzaban de un lado a otro. No, la Biblia no dice que ellos simplemente lo pensaron y quisieron llevarlo a un despeñadero y allí mismo apedrearle. Pero no era el día. No era el día. Era simplemente un paso más hacia la mesa. Un paso más hacia la meta. Bendito sea Jesús. Mis amados, el poder de la vida y de la muerte dice que está en la lengua. Es más, el proverbista dice el poder de la muerte y de la vida. En ese orden lo ponen. Interesantemente, llámele usted casualidad o dígale es palabra de Dios. Es así, la muerte. La muerte ya había sido designada. Aún desde el cielo, mis amados. El Padre se estaba preparando también para el dolor tan grande que habría de recibir él también. Muchas veces nos ponemos a pensar y vemos, hermano, el dolor de nuestro Señor Jesús. Y sí, es bastante fuerte. Pero también hay que pensar en el dolor que sintió el Padre. Era el único momento en el cual él tenía que dar la espalda a su propio hijo, con el cual tuvo comunión desde siempre, con el cual hablaba,
el dolor que el padre sentía en ese momento de decir, toda mi ira va a caer sobre mi propio hijo. Toda mi ira sobre él. Todos esos eran pasos y preparación para poder llegar hasta ese momento tan victorioso que fue la cruz. Hace unos días escuché, hermanos, al líder mundial del romanismo diciendo el fracaso de la cruz. I was like, man, what's wrong with this guy? ¿Cómo pueden llamar fracaso a la victoria más grande que pudo haber en la humanidad entera? Bendito sea Jesús. El que alguien haya tomado mi lugar, hermanos. That's a victory. Esa es una victoria. El que no tuviéramos que pagar nosotros, sino que alguien más dijera, yo tomo tu lugar. Esa es una victoria. Y aunque fue doloroso, porque no fue nada liviano, fue la más grande victoria que el hombre pudo haber conocido. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero llegó el día. Llegó la hora. Y dice el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Yo solo me pregunto, hermanos, cuando el escritor del Evangelio, que es Lucas, estaba escribiendo estas palabras bajo la inspiración, la sola inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo exhalando sobre él la palabra, pero en ningún momento usurpando el pensamiento de él. No, él estaba recibiendo, pero él era consciente de lo que estaba escribiendo. I don't know, hermanos, cómo describirte esto. Pero yo me imagino también las lágrimas cayendo, hermanos, entre la pluma y aquellos papiros, aquellos rollos. Llegó el día, llegó la hora. No, yo no quiero este día, yo no quiero esta hora. Que no venga. No estamos preparados, pero tu Dios sí está preparado. Era necesario, listen to this, era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. When you think about it, cuando tú piensas en esto, y tú te vas a la costumbre, a la cultura y a la tradición de ese mismo momento, del momento histórico en que ellos estaban viviendo en ese momento, y decir, ok, un cordero más. Un cordero que fue inspeccionado por el sumo sacerdote, lo hallaron que estaba perfecto, sus orejitas, sus 4 patitas, tiene todo. But listen, no hay cordero. No hay cordero. What do you mean no hay cordero? No hay cordero. ¿Cómo así? ¿Vamos a celebrar la mesa sin un cordero? Vamos a celebrar, vamos a venir aquí, estamos incompletos. Y Jesús decir, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. That was the time in history. Ese era el tiempo en la historia que se estaba viviendo en ese mismo momento. Eso era, hermano, el pan que se había de sacrificar. Ese era el cordero que se había de sacrificar, el pan que se iba a tomar, las hierbas verdaderamente más amargas que nunca en aquella mesa. Y dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparad la Pascua para que comamos. Ellos dijeron, Señor,
¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de aquella casa, el maestro te dice. Wow. This is not a suggestion. No es una sugerencia. Not an if. No es sí. This is an order. Es una orden. Es una orden. Hermano, según se iba acercando ese tiempo, hermano, del Señor ir a su sacrificio, usted va viendo cómo Él va acercándose también a sus atributos divinos, retomándolos, transfigurándose, pasando entre ellos sin que pueda ser observado, haciendo tantas cosas, hermanos, que Él en su momento Él desistió. No puedo aferrarme a ellas. No, yo sé que soy igual a Dios, pero no puedo aferrarme a ellas. Pero entre tanto que Él se acercaba hacia la mesa, Él actuaba como el Dios que Él era. Mi hijo decía algo, y lo leyó en el libro de Daniel capítulo 7, no sé cuál de los versículos, si era en el 13, donde habla acerca del Hijo del Hombre. Y yo le explicaba hace unos días atrás con respecto a esto. Él decía, el Hijo del Hombre, he aquí el Hijo del Hombre. Y todos creíamos, por lo menos yo, ese era mi pensamiento. Él habla de su propia humanidad. No, hermano. Estaba refiriéndose a eso, a lo que Daniel había visto. Al trono que estaba preparado desde siempre para él, bendito sea Jesús, donde habría de sentarse uno con la misma potestad del anciano de días que estaba en ese momento. Y el Hijo del Hombre, que solo se le dio a él, nadie más se llamaba Hijo del Hombre. Ningún profeta se atrevió a usurpar ese nombre, no hubo ninguno. Nadie dijo yo soy el Hijo del Hombre. Solo Jesús reclamó ese nombre para él. Bendito sea Jesús. Él le dice, el maestro le dice, ¿dónde está tu aposento? ¿Donde he de comer la Pascua con mis discípulos? It's like I'm leaving you without an option. ¿Recuerdan cuando él iba a nacer? Cuando tuvo que regresar a Belén de Judea, donde anduvieron buscando un lugar. Sus padres tocaban puertas, iban a un mesón, iban a otro mesón y no había un lugar para ellos. María, hermanos, con el tiempo de su alumbramiento, y no había un lugar para ellos. What a different scenario now. ¿Qué diferencia es ahora esta? Es que él va a una casa y dice, ¿sabes qué? Hoy voy a comer la cena contigo. Es que voy a la casa del recolector de impuestos llamado Zaqueo y dice, hoy voy a cenar contigo, Zaqueo. Es que va a la casa de María, Marta y Lázaro y les dice, prepárenme la cena. Bendito sea el Señor. Es que cuando Él da una orden, hermano, nos deja sin opción. Hermanos, si no obedecemos, entramos y caemos en rebeldía. Pero el Señor le dice, ¿sabes qué? La cosa es, ¿saben qué? Díganle, él ya sabe dónde es, pero ustedes solo pregúntenle, porque ustedes son los que no saben. Yo sí sé. Y él también sabe ahora. Cuando él escuche, hermano, ¿en qué momento preguntó, ¿y quién es tu Señor? No pregunta quién es tu Señor. ¿O qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué fiesta? Mi casa.
Yo la tengo ocupada en este momento. Oh, lo que buscan es la azotea, la galería quieren. No, solo eso. Algo más. Hermano, y estoy siendo sarcástico, pero la realidad es que él puso toda su casa. Hermano, ¿qué disposición hay para ti de poner toda tu casa para que la mesa se celebre en tu casa? Para que esta casa, hermanos, a mí el Señor me deja sin opción. And you know how pretty that is. Miras lo bello, miras el simbolismo que hay aquí en esto. Si alguna vez te preguntaste por qué no ponen de otro color, esto simboliza la sangre del Señor que se está derramando. No lo llamo aquí usted a hincarse enfrente de ella, no es un altar para hincarse. Que si es santo, y que si debemos honor y respeto para esto, lo debemos. Estamos invocando nada más y nada menos que al Hijo del Hombre. Bendito sea Jesús. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles les dijo cuánto, lo que les decía al principio, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Qué noticias la que estaba dando el Señor. Qué noticias tan tristes, pudiéramos decirlo de esa manera. Qué noticias que traían, hermano, al corazón de estos discípulos, hermanos, la tristeza más grande, hermanos, después de haber estado 3 años, que verdaderamente, yo no sé, ahora vemos 3 años y decimos, en 3 años termino de pagar el carro, en 3 años hago esto, en 3 años me proyecto para otro, pero eso fueron 3 años, hermanos, de contacto día y noche. De haber pasado, hermano, por aguas embravecidas, de haber estado, hermanos, en lugares donde fueron perseguidos, de haber estado en tantos lugares hermosos, cuando los sentó en aquella colina y los puso, ¿saben qué? Vamos a tener un festín, vamos a comer. Yo me imagino, hermano, cuando una persona está despidiéndose, cuando una persona ha muerto tal vez, ¿no vienen a usted las memorias? ¿No vienen a usted todas esas cosas, esos momentos felices? Yo me imagino cada uno de ellos pensando, ¿te acuerdas cuando nos llamó Pedro? ¿Te acuerdas cuando íbamos a la orilla del mar y no había esperanza en nosotros y Él nos llama? ¿Te acuerdas de todas estas cosas? Y ahora we have to say goodbye for real. Debemos de dejar que esto le suceda al maestro. Debemos de dejar que esto pase. Y todo era un plan, todo era un propósito, todo estaba así diseñado de esta manera. No se podía alterar en ningún punto. Él mismo le dijo, el Hijo del Hombre está preparado y será entregado a los gentiles. Ellos habrían de disponer ya después de eso, después del arresto. Ninguno de ellos, hermanos, Él les anunció, ¿saben qué? La palabra dice, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán.
Todos ellos agarraron un camino. Todos ellos se fueron. Imagino la amargura en sus corazones. El tener que volver a agarrar las redes como lo hizo Pedro nuevamente y volver a pescar. Qué amargura estar haciendo, hermano, lo que no debían haber estado haciendo. Pero hasta allí tenían que llegar. Hasta allí tenían que llegar. El Señor estaba a punto de darles una grande enseñanza, una institución, un mandamiento, un sacramento, la institución de la Santa Cena de Dios. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies porque voy a seguir leyendo allí justamente. Invito a mi hermana Alicia y mi hermano Nelson.